Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche del 15 de Movember. Bueno, pues ustedes si se quedan hasta el final del programa con nosotros, pues van a saber por qué hoy para nosotros y para muchas otras personas es 15 de Movember. Un programa, el de hoy, en el que vamos a hablar de gente guapa con gente guapa, en el que vamos a hablar de periodismo e información y en el que vamos a hablar de temas solidarios que tienen que ver con la salud. Acompáñennos porque el programa ya comienza. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche y lo hacemos, bueno, aquí lo tenemos en pantalla. Vamos a hablar a continuación de moda, de estilismos, de actualidad también, ¿por qué no?, con Victoria Tracker. Bueno, Victoria, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Eres como un soplo de aire fresco cada vez que te veo, pues ahí ya parece que alegra uno la noche, la tarde, la mañana y la semana incluso. Bueno, recientemente se celebraron en Oviedo, bueno, pues lo que es el acontecimiento del año en la capital asturiana y en toda Asturias. Yo creo que son los premios Princesa de Asturias. Bueno, anteriormente premios Príncipe de Asturias. Bueno, premiados son las estrellas, pero las estrellas verdaderas, la estrella verdadera desde hace unos años creo que podemos coincidir en que es la reina Leticia, ¿no? Estamos de acuerdo en ese tema, ¿no? Bueno, pues todo el mundo está pendiente de ella, de sus gestos, de su ropa, de sus complementos, de a dónde va, con quién habla. Bueno, es la reina, digamos, de estos premios Princesa, ¿no? 3 looks distintos vimos en esta edición de los premios Princesa. El primero, para la recepción o el acto de Martin Scorsese en la Fábrica de la Vega. El segundo, el look del concierto, ese mismo día, horas más tarde. Y el tercero, ya en la gala, en la solemne ceremonia de entrega en el Campo Amor. Vamos a ir parte por parte. El día de la Vega, el día de Martin Scorsese. ¿Qué nos puedes comentar? Y vamos a verlo con unas imágenes. Bueno, yo como siempre te digo, no soy una experta, y yo lo digo desde el primer día. El look de la fábrica Scorsese, la fábrica de armas, que la verdad yo tuve suerte de entrar así poder ir, la verdad era espectacular. Leticia iba, por decirlo de alguna manera exactamente, lucía prendas low cost, por decirlo de alguna manera, porque llevaba un top de estampado cuadritos escoceses, entre cuadritos escoceses y príncipe de Gales de Zara. Sí. Llevaba Máximo Dutti, llevaba una cartera de Uterque, que es low cost, pues como la versión cara de Zara, o sea, la marca cara de Zara. Sí. Y lo combinaba con unos zapatos que, si no me equivoco, eran de Prada. Era un look muy mono, muy básico, pero todo el mundo dijo que ese top en Zara ahora mismo iba a arrasar, o sea, que iba a volar. Y de hecho iba muy mona, la verdad. Entiendo entonces que se puede ser reina de España, pero no gastar excesivamente en ropa. Exactamente, y como también se puede, como te voy a decir en otra ocasión después, repetir cosas, realmente repetir trajes, porque nunca está mal, todo el mundo lo hace, con lo cual quieren también es una cosa que te hace precio de alguna manera, no humanizarte un poco más, pero sino darte cuenta que exactamente que acercarte más a la gente de a pie. Claro. Porque decir, oye, Leticia vestida de Zara y Máximo Dutti, que es de donde podemos tener todos a lo mejor un traje o un pantalón, pues quieres que no, ya parece que te... Correcto. Animo, te es un poco la moral. Correcto. Si tenemos en cuenta los zapatos de Prada, la cartera de Uterque, la ropa de Zara, aproximadamente, te pido una aproximación, no una cifra exacta. ¿Cuánto dinero más o menos podía valer lo que llevaba puesto? Madre, es que en eso yo estoy un poco más perdida, porque yo, por ejemplo, Prada, unos zapatos de Prada es una cosa que se me aleja, la tengo muy distante, pero en eso no te puedo decir, pero bueno, un top de Zara, que sé, pues podemos decirte que te puede costar desde un top muy sencillo 20 y pico euros, hasta a lo mejor no muy elaborado con pedrería, que por ejemplo no era el caso, pero que te puede costar 50, 60. Yo, por ejemplo, tengo piezas de partes de arriba de Zara que me puede costar 60, pero muy elaboradas, o sea, vamos a ponerte un 30, algo así, pues un pantalón de Máximo Dutti, no sé, te voy a poner una media de, yo qué sé, 40, vamos a poner, una cosa así, un pantalón sencillo, básico de traje. Uterque es, como digo yo, dentro de la zona Inditex, arriba, ¿no? Como la versión cara, pero vamos a ponerte que un precio de un bolso, creo que era una cartera de mano, si no me equivoco, sea cercano más o menos a lo que es Bimba y Lola, que bueno, que es una tienda de bolsos bien, puedes tener bolsos de piel o no de piel, pero de una manera asequible, que un bolso caro te puede costar 100 y algo, pero no te estás gastando exactamente 900 o 1000 y pico o 2000 te puedes gastar en un Chanel. Los zapatos ya ahora mismo no tengo ni a decirte, porque bueno, son marcas que pueden rondar que un zapato cueste desde los no sé, 700 euros hasta... Claro, se tiene mucho... Ahora mismo, es que ahora mismo no me sale en la cabeza exactamente cómo era, creo que eran negros,
pero puede costarte desde unos 700 euros hasta 1000 y pico, son muy elaborados, de piel, etc. Entonces, bueno, dentro de lo que sí quiero, y luego zapatos, seguro que tienes un clon en alguna tienda de estas conocidas. Look de concierto, vestido negro, en este caso más sobrio para el acto del concierto en el auditorio, ¿no? A mí me gustó mucho, llevaba el pelo recogido, con los famosos pendientes de chatones del joyero de pasar, que luego te explicaré qué es, y ahora lo que explicamos aquí una vez en el programa, que es un little black dress, o sea, que es como el vestido negro que te sirve para todo. Vestido negro de Magna Francesa, bueno, de Emporio Armani, si no me equivoco, que claro, no sé ya, no es lo mismo que el que tengo yo, que es de Zara, pero bueno, pero que sinceramente que era un vestido muy sobrio, muy elegante, manga 3/4, ajustado midi, si no me equivoco, por aquí, y la verdad quedaba muy bien, y llevaba los pintes chatones y una espectacular pulsera, gemela, claro, como quieras decir, que ahora mismo no estoy segura si era de Cartier, porque es que consultando la información dudé, porque en todas partes me ponía 2 sitios diferentes y dije, no quiero liarla, pero creo que era de Cartier. Pero bueno, aquí los expertos llevan el pelo recogido y los famosos pintes chatones, como la lágrima. Pero aquí había algunos muy entendidos en moda que decían que a ese look solo le faltaba un collar. Yo no entiendo por qué es que a la mujer pero recogidos pintes, que al ser tan sencillo que le faltaba un collar. Pero bueno, a mí la verdad que vamos, ya me gustaría. Hombre, quien pudiera, ¿no? Y el último look es el principal, digamos, es el del solemne acto de ceremonia de entrega en el Teatro Campo Amor. Bueno, pues ahí yo, vamos a ver, sabes que siempre te lo comento, que yo no sé nada de moda ni nada que se le parezca. Yo cuando compro regalos en forma de ropa para mi mujer, pues me dejo asesorar completamente por las tiendas, pero sí me pareció que era un vestido muy hermoso. No sé si coincides conmigo. Sí, era un vestido muy, muy, muy bonito. Yo te digo, yo tampoco soy una entendida. O sea, yo, por ejemplo, también te digo lo que me parece a mí bonito, lo que yo puedo opinar. Era un vestido espectacular que, bueno, la gente estaba muy expectante ahí, no sabía si sería fiel al otro Felipe de su vida, como dicen, que es Felipe Varela, y efectivamente recurrió a un vestido de Felipe Varela que era espectacular, de manga también 3/4, ajustado, de corte midi, aquí un poco más, ligeramente más ancho abajo, que era espectacular, bordado y luego con bordado en azabache, que era espectacular, pero bueno, tenía una pinta de que debía de pesar más que ella, que dije, madre, el vestido es maravilloso, pero creo que vas eso y vuelves que luego no repones la espalda en tu vida, era espectacular. Y pendientes de nuevo llevaba de nuevo los pendientes de chatones del joyero de pasar, que lo que te explico ahora, el joyero de pasar, joyero que la reina Victoria Eugenia dejó estipulado que para que pase de una reina a otra, efectivamente, vamos a decirlo, de generación en generación cuando toque. De hecho, la reina Sofía en su día se los cedió a la infanta Cristina para su boda. Eso, dije, así por destacarlo de alguna manera. Y si no me equivoco, ahora mismo estoy dudando, en la gala de Campo Amor llevaba unos piptus y un bolso de Magritte, que es una marca, cartera de mano. Eso, una cartera, bueno, sí, bolso de mano, cartera de mano de Magritte, que es una marca que le encanta. Y vamos, creo que, mira, es la única cosa que te puedo decir, que yo justamente de Magritte tengo unos zapatos. Claro. Como digo yo, fue una ocasión muy especial, pero tengo unos zapatos de Magritte. Ah, es verdad, el pelo. El pelo a mí me llamó mucha atención porque no es muy habitual verlo en ello, pero la favorecía mucho. Llevaba los pendientes que yo tengo, tiene una forma así, ligeramente una lágrima, la verdad, son espectaculares. Llevaba el pelo retirado hacia atrás, como si fuera efecto mojado, metido por detrás de las orejas, con lo cual, claro, el vestido y los pendientes se llevaban todo el protagonismo. La verdad que el peinado me gustó mucho, yo pensé que no tal, pero le favorecía mucho, la verdad. Quiero preguntarte por un tema que habla mucha gente, la actitud de ella. Últimamente está bajo lupa, después de lo que pasó en Mallorca con sus hijas, la reina, aquella foto de que sí, de que se haga una barrera, que si no, ¿cómo se la vio durante estos días en Oviedo? Bueno, es verdad que lo que te digo, estaba la gente muy expectante, yo creo, por ese momento, porque, a ver, cómo entraban, no entraban, porque, bueno, todos se ha sabido que la relación no es precisamente... Mejorable. Sí, exactamente, no es la más cordial del mundo últimamente. Entonces estaba un poco, yo creo, pensando a ver cómo entraban. Pues, si no me equivoco, entraron cada una al lado de Felipe y no entraron bien. Es verdad que a ella y a mí me dio la impresión de verla más tensa, a la entrada, como más seria, incluso, ya no de cara, sino como fuera los brazos y todo, a lo mejor un poco más... Bueno. Dije, pero luego es verdad que durante el acto y a la salida se la vio muy tranquila, muy normal, pero bueno, es verdad que también son, yo se lo he oído decir a más gente, pero lo de tensa, a lo mejor es una opinión un poco más subjetiva, simplemente a lo mejor estaba más seria. Claro, que todo el traje tampoco te dejaba mucho meneo, ¿no? Un traje exactamente, pues vas un poco con más cuidado y luego cuando ya ves que te manejas bien, luego en la gala y la salida se la vio ya muy tranquila, muy normal, cuando dije, a lo mejor simplemente eso del primer... Correcto. Exactamente, el primer momento. Quiero preguntarte por el estilismo de la reina Sofía. Vaya por delante una cosa. Mi madre, que es una gran admiradora de la reina Sofía, siempre dice, la reina Sofía es una señora.
Sí, yo también lo digo. Sí, tú también lo dices. Bueno, pues eres un poco abuela, entonces, en este Bueno. caso. Estilismo de la reina. Sí, pero en el sentido de vestir siempre es verdad que siempre yo tampoco es que en estas cosas sea la mayor fan, pero siempre me ha parecido que siempre era muy correcta, por eso lo puedo decir. O sea, en tema de vestir joyería, pues mira, la reina Sofía repetía traje y era fiel a una de sus diseñadoras de confianza, que es Margarita Nuez, si no lo estoy diciendo mal. Y es un traje que lució, ahora mismo no sé si hace 4 años puede ser, que fue cuando la abdicación del rey Juan Carlos. Sí. Y que también puso cuando vino el Papa Benedicto XVI a Madrid, que es un traje muy bien, la verdad, sí, que si no me equivoco eran 2 piezas, falda y chaqueta, en tonos claros, la verdad, que para ella, porque para la edad que tiene, la sentaba muy bien, muy buen tipo. Y espera, déjame pensar ahora mismo qué joyas llevaba. Joyas. Ah, joyas no, es de la verdad, sí, reina, ya lo sé, ya lo sé. Que Joyería asturiana, tengo son entendido. Sí, es verdad que te lo dije, son tantas cosas que ahora mismo, claro, Sí, la te lía información uno. acordarme me lío Tanta uno. reina. Exactamente, fue fiel a la joyería asturiana de la famosa joyería Quirós, que bueno, aquí la gran mayoría gente conoce. Y luego llevaba, si no me equivoco, sí, llevaba una medalla de la Santina, Ajá. que siempre, si no me equivoco, siempre la lleva el príncipe, cuando una viene medalla de la el- Santina, que es muy parecida a una que lució la infanta Leonor. Ajá, sí. Sí, Leonor, perdón. En Madrid, ahora mismo, ¿cuándo fue? ¿Cuando vino aquí o el otro día en el acto de la Constitución? Ay, no me acuerdo mismo, pero sé que es una medalla de la Santina, que es que, ay, Dios mío. No te preocupes. Bueno, me vas a matar ahora No, mismo. por Dios, que la infanta Leonor, Vengo la con todos princesa los Leonor es una datos, niña y tenemos tiempo para pero hablar de ella un exactamente que montón. hace poco tiempo le regalaron una a ella. Madre, No te estoy acerques con obcecada. ella, por favor. Y dije yo, era como la que llevaba Claro. junto a las joyas de Quirós. Claro. Oye, trajes destacables así de gente conocida también, porque la entrada al Campo Amor, esa alfombra azul, se convierte en una Sí, pasarela. bueno, había muchos a destacar, cada uno por alguna cosa, pero yo, bueno, evidentemente, como parece que todo el mundo dice la Preisler, Sí. entonces yo, sí. bueno, por salirnos un poco de, parece que parece como es como un poco siempre la mítica, Es por el decirlo de icono manera, de el ella. icono, exactamente. Sí. Pues mira, yo te voy a decir, para decantarme por algo que salga un poco de lo habitual, porque era étnico, era original, Sí, era sí. colorido, era muy propio de ella y muy característico. Sé A que mí me me vas a gustó, decir, sé que me vas a de decir. la activista Masai Nice, es que no me atrevo a decir el apellido. porque Nailantei. Sí, es que sabía que lo iba a decir mal. O algo, Nailantei. no sé cómo se pronuncia. Que exactamente, que recibió uno de los... Ay, Dios, estoy ofecada con tanto No te dato me lío. preocupes. Vamos a ver Le que dio recibió unos los galardones de la galardones y Concordia. llevaba un vestido muy característico, muy étnico, que si no me equivoco era como así palabra de honor, con un cuello como... Cuello por aquí bordado con abalorios, como una especie, como si fuera también como una corona. Ay, Exactamente, una corona muy étnica. Claro. Y de hecho tuvo un momento así gracioso allí, la verdad, y a mí la verdad, a ver si ahí es un tipazo, es alta, que vamos, que da gusto. Y la verdad que el vestido me gustó, porque dije, bueno, da gusto que se ponga así algo tan característico y que además se sale de lo normal. Sí. Ahora quiero preguntarte una cosa. ¿Tu traje favorito de los últimos años? Porque siempre hay uno que dices, uy, ya me gustaría a mí este. Pues mira, dándole vueltas porque me costó encontrar alguna de la información, porque bueno, no sé si puedo destacar contar lo que te conté otro día, que lo que me costó encontrar la famosa revista para ver Sí. de Lola dónde estaba, porque fue imposible ni queriéndola comprar en peluquerías. Sí. Para sacar toda la información de eso, bueno, ni encargándola a kioscos, ni pagando todo lo que fuera en la peluquería, no hubo manera. Nadie. Pues sí, recopilando información para ver trajes antiguos para hacer comparativa. Yo me quedaría, aunque mira, creo que es del 2017, si no me equivoco, de todos los que veis, que ahora claro, tantos datos en la memoria me hago un lío. Me quedaría, y eso que yo no soy muy fan de actos así tan formales, ir con el brazo descubierto, que realmente no es una regla estipulada, para mí es una cosa Pero que, sí, que el ir con el brazo descubierto o sin manga es una cosa que no me gusta, pero bueno, también es verdad que Leticia tiene un tipazo, tiene los brazos muy fibrosos, muy musculosos y muy envidiados, todo hay que decirlo. Sí. Y creo que es de 2017, lleva un vestido blanco y negro, también de Felipe Varela, como no, Sí, claro. Felipe Varela, que era un vestido blanco y negro, con cuello mao, así con un toque oriental, como bordado con alguna flor, garzas, ¿qué? No me acuerdo mismo si llevaba zapatos negros, creo que llevaba con zapatos, combinado con zapatos y cartera, no sé si era el mismo de Magritte, pero fue un vestido que pensé que era una manga así, que ni siquiera llevaba a ser manga corta, o sea, llevaba el brazo descubierto, digo, que a mí esas cosas me dan, por lo menos en mí me dan reparo, pero no es nada estipulado, te digo, ya tiene unos brazos que vamos, ya quisiéramos muchos. Este vestido me llamó especialmente la atención por ese toque así como oriental que tenía, me pareció que la favorecía, porque en otros iba con tonos más nude, más beige, o a lo mejor negro o directamente un azul, y casi, aunque estaba evidentemente espectacular, todos los vestidos eran preciosos, me parecía que a lo mejor quizás le más mayor y este me parecía un vestido con un toque más alegre, por decirlo de alguna manera.
con el toque ese, el que te decía. No sé si te mandé foto en su momento, pero sí, tenía un toque que la verdad como que salía de lo normal, que quizás es eso que me gusta a mí de... Tengo que hacerte la pregunta. ¿Tú eres de las que dicen que la reina Leticia está demasiado delgadita? Bueno, yo no digo nada porque soy la primera que me lo dicen a mí. Bueno. Y yo como a 10 por las patas, de hecho me tienen que parar en casa, estoy todo el día comiendo y realmente es que no engordo, casi parece que voy a menos. Sí es verdad que está muy delgada, pero también es una mujer que, aparte de todo y evidentemente que ha cambiado físicamente, luego es una mujer que se la nota que tiene un cuerpo muy fibroso y musculado. Yo, por ejemplo, estoy muy delgada, pero no hago ejercicio en mi vida. O sea, el mayor ejercicio que hago es, no sé, como lo dices, yo puedo estar sentada en el sofá. O sea, bueno. Pero Leticia se la ve que tanto brazos como piernas es una mujer que está musculosa y fibrada. Con lo cual, eso también está muy delgada. No sé cómo será, cómo comerá, cómo no comerá exactamente la dieta. Pero bueno, también si hace mucho ejercicio también eso es sano. Claro. Que no. Con lo cual, yo no opino porque soy la primera que estoy harta de que a mí me digan qué delgada estás, te hace falta una fabada, te hace falta un cocido. Con lo cual, yo, como la gente para otras cosas, que yo también lo apoyo. Cuando dicen que de las curvis defienden a chicas que tienen curvas, también defiendo a las que estamos delgadas, que muchas veces queremos engordar y no podemos. Bueno, oye, y antes de irme tengo que hacerte una pregunta. Antes de que nos vayamos, tengo que hacerte una pregunta que me están haciendo mis compañeras. ¿Esa gorra dónde la compraste? Pues es de Stradivarius, Bien. si no me equivoco, pero es que ya sabes que yo soy la chica de los sombreros, soy una loca de sombreros, gorras, y las tengo en todos los colores. Las tengo azul, que es la primera que tuve, la tengo machaca azul marino, negra, gris, tengo esta roja, ahora quería una beige, pero me dijo, madre, más sombreros no. Estas de Stradivarius, que ahora los estudiantes de todas las tiendas en Stradivarius, en Bershka, Zara, las hay de pana, no de pana. Y lo que te digo, que me tengo todo, y ahora la última que me compré fue una boina tipo parisina, como la que te enseñé en otro programa, con la mostaza, y ahí mi madre me dijo muy bonita, pero más no, que no entramos en casa. Que ya tienen que salir, tenemos que salir nosotros para que tengan las gorras y las boinas y los sombreros. Pues Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acompañarme esta noche en este programa. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros durante todo este tiempo. No, muchísimas gracias a ti, que la verdad que da gusto siempre. Nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos y continuamos el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a hablar a continuación, de una de las novedades que les veníamos comentando ya a finales de la semana pasada y durante la semana en curso. Bueno, pues el informativo Asturias es noticia. Bueno, pues ya saben que ha cambiado su franja horaria, ha pasado a ser un informe semanal en el cual, bueno, pues se recoge aquellos aspectos, aquellas noticias más destacadas de toda la semana, también contando con los protagonistas de la misma. Sin embargo, es un espacio que crece, no queremos que se circunscriba simplemente a las fronteras asturianas y que los protagonistas sean, bueno, pues los que discurren por nuestra tierra. Queremos ir un poquito más allá y de este modo hemos contactado, bueno, con un profesional de los medios de comunicación asturiano que vive en Madrid, ciudad en la que desempeña su labor, y él será el enlace, será los ojos y oídos de esta casa en la capital del todavía Reino de España. Roberto Granda, periodista de título, asturiano en Madrid, asturiano de privilegio. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, vas a ser, pues el enlace de esta casa en el programa Asturias es Noticia, también en Ahorro y Finanzas, enlace de esta casa de Asturias Televisión en Madrid. ¿Qué temas son los que vamos a poder tratar contigo y van a poder ver los telespectadores todos los sábados? Todos los relacionados con la comunidad asturiana en Madrid, con los asturianos que allí vivimos, que trabajamos o que nos buscamos la vida más o menos como cada uno puede. Y en cualquier ámbito, desde los políticos, tenemos a varios desempeñando ahí cargos más o menos bien o mal, sobre todo mal, y de tema sociedad, empresarial, corazón, alguno hay por ahí también en el tema farándula. Y bueno, todo lo que tenga que ver con paisanos nuestros que estén en la capital, yo os lo contaré, intentaré transmitirlo lo mejor que pueda y traeros alguna novedad. Perfecto. ¿Cómo se ve la situación de Asturias desde Madrid? Bueno, siempre tenemos ese complejo de exiliados económicos, exiliados estudiantiles. Ahí hay una comunidad bastante grande y nos sentimos un poco
siempre huérfanos, aunque Madrid es una ciudad muy acogedora, siempre tenemos en mente, oye, ¿tú cuándo subes? ¿Cuándo vienes? Y nos organizamos muy bien para que coincidan las fechas y coincidir aquí con nuestros amigos, con nuestra familia y subir unos cuantos. Y bueno, se ve como que estamos en Madrid, algunos porque les gusta, otros porque no tienen otro remedio y otros un poco por las dos cosas. Entonces, bien. ¿Hay la idea de que somos una región periférica actualmente aislada de conexiones aéreas, con un tren AVE que quizás algún día llegue, pero por ahora todo se espera, que somos menos de 1 millón de habitantes, con lo cual, con derecho a voto es menos de la mitad, con lo cual a la hora de votar tampoco contamos en unas elecciones y que somos quizás una comunidad en lo político de segunda? Que no puede coger por donde hay que coger. ¿Entre los madrileños te refieres? No, entre los medios de comunicación. Ah, sí, bueno, Asturias es un rincón bucólico que ellos tienen más o menos situado por el norte y al que no se le da demasiada importancia. Tuvo relevancia cuando Javier Fernández cogió las riendas de los restos del gobierno que quedaba, pero poco más. Es decir, salen las noticias si sale algo de los premios Príncipe de Asturias, si sale algo de la reina Leticia, de Fernando Alonso, y es verdad que estamos aislados en el sentido de que, bueno, tú puedes ir en AVE Madrid-Calatayud en 1 hora, que es una ciudad de 10.000 habitantes, creo, sí. Y sin embargo Gijón y Oviedo no tienen esa... Tienes que coger el Albia, Blalsa, parando en Villalpando, claro, en fin. Claro. ¿Cuántas horas te lleva actualmente venir a Asturias? En coche, yendo normal. Entre 4 y 4 horas y media. Entre 4 y 4 y media. Depende ¿Cuánto se paga de lo peaje? que le pises. El peaje... Aproximado. Creo que son 30 en total. 30 en total. El peaje del Huerna, bueno, sabes que en su día Zapatero dijo que se iba a quitar, bueno, lo que es verdad, quitó la parte que había en Asturias y lo unificó todo en una sola parte. Hay que tener en cuenta que si nos aplicamos literalmente, sí quitó el peaje que había en Asturias, lo que quitó fue la caseta. ¿Es una de tantos incumplimientos del gobierno central para con Asturias? Sí, bueno, para con Asturias hay tantas promesas incumplidas que uno pierde la cuenta. Tú piensas, bueno, sí, la variante del Pajares, el AVE, no sé qué, las minas, no sé. Es como que... Tenemos como una lista de agravios, ¿no? Sí, y encima dices tú, están los gallegos que están recibiendo casi todo. Luego, ya por no hablar de los vascos y los catalanes, que se llevan la parte del León. Aquí estamos un poco todavía en el tren de cola. Claro. Bueno, ¿cómo nos ven los madrileños de a pie? Tú, por ejemplo, vas a una cafetería, hombre, tú eres de Asturias y tal. ¿Qué idea tienen? Todo el mundo tiene alguna anécdota de Asturias. Hombre, pues yo estuve el verano pasado, yo estuve en las Piraguas o tal. Siempre te lo cuentan de forma muy entrañable, nos tienen en buena consideración. Yo creo que es porque se come y se bebe bien. Y todo el mundo te cuenta algo de Asturias, todo el mundo le encanta, le gusta mucho, es gente que viene huyendo del calor infernal que existe en Madrid en verano y buscan el sector turismo, buscan el sector servicios, vienen a dejar su dinero, entonces nosotros les sonreímos y estamos encantados de que sean visitantes. Y no tienen muchas quejas, la verdad. Bueno, en Asturias aumenta el paro, sabes que en el último mes aumentó en más de 2.000 personas. Bueno, a engrosar esas listas fatales. ¿Madrid es un futuro laboral para los asturianos jóvenes o es más la idea de que allí hay trabajo? Suponiendo que exista un futuro laboral, Madrid es de las opciones más viables, por supuesto mejor que en Asturias. Creo que fue Tinares el que dijo que el exilio asturiano era una leyenda urbana. Una leyenda urbana, sí. Hombre, es una leyenda urbana, pero bastante real, no es el hombre del saco. O sea, es cierto que hay una comunidad muy grande. Yo tengo muchos amigos y conocidos que están en Madrid trabajando y bueno, si quieres buscarte la vida y tienes iniciativa y te apetece salir adelante y quieres pasarte una buena temporada echando currículums, Madrid es la mejor opción. La crispación política, tú que vives en la capital de España, la crispación, y te dedicas a los medios, ¿la crispación política está en aumento en este momento? Sí, lo que pasa es que tenemos una medida distorsionada del nivel de crispación. Es decir, yo creo que hay que medirlo en la barra de los bares y en la calle y no en Twitter. Tú si lees Twitter parece que las calles están ardiendo, pero luego sales a la calle y la gente no va por la Gran Vía insultándose y pegándose y llamándose de todo. Entonces, mucho de esa crispación nos la guardamos de puertas para adentro
y la soltamos en nuestra casa, en las redes sociales, o en el bar cagándose en el político de turno, tal. Pero bueno, la gente tiende al diálogo. Yo veo gente que habla bien, incluso pues la gente del Madrid habla con la del Atlético, y la sintonía en general es buena. La crispación viene más parte de los medios y las redes, que tienden a magnificarlo todo. Pero hombre, es verdad que las cosas no están bien, pero con esta filosofía mediterránea nuestra que tenemos, un poco latina, de tomarnos un poco a la ligera todo, sí, no llega la sangre al río. Todavía. Esperemos que no, esperemos que se quede donde se tenga que quedar. Bueno, Alcoa, Rodrigo Rato, son dos temas de los que vamos a poder hablar a lo largo de todas las semanas, ¿no? Podremos hablar. Rodrigo Rato tiene que declarar el día 30 por las tarjetas Black. Ahora está en dentro, o sea, es nuestro más ilustre preso. Y bueno, el tema de Alcoa, pues el Parlamento hablará, no sé si al final Sánchez lo hará a golpe de decretazo, como hace siempre, decir, pues ahora esto. Pero sí, también tenemos a Adriana Lastra por ahí, que está opinando del tema, como de casi todo, y no sé cómo se va a solucionar, pero esperemos que sea favorable para todas las partes. Esperemos que sea favorable. Lo primero para los trabajadores, luego vamos a ver cómo a partir de ahí se resuelve. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, en su mayor parte, tú que estás donde están la mayor parte de ellos, en su mayor parte, ¿tienen una marcada tendencia de izquierda? No sé si en su mayor parte, pero creo que tienen ganada la batalla del relato, y la batalla mediática la están ganando en parte porque los medios de derechas tienen un estigma, que es decir, los medios de derecha no solamente son de derecha, los medios de derecha son ultras. Esto es la ultraderecha, sin embargo, de los medios de izquierdas nadie dice que sean de ultraizquierda, es curioso. De todas formas, siempre hay excepciones de gente que está contra viento y marea luchando para que la batalla mediática no se la lleve entera la izquierda. Pero bueno, hay gente muy honesta y muy buena trabajando para que no sean los progres, claro, solo los que se lleven el gato al agua. Te lo decía al hilo del tema Rodrigo Rato. Rodrigo Rato entró en prisión, pero junto a él entró gente del PSOE, gente de Izquierda Unida, gente de los sindicatos, y esa gente no se dijo nada. Ahí está la la batalla del relato, de cómo te lo cuenten. Y tampoco se habla mucho de... O sea, Rato va a declarar el día 30 por las tarjetas Black, y el padre de un famoso podemita e inmobiliario como Ramón Ospinar también está en el ajo por las tarjetas Black, y eso yo creo que hay que resaltarlo más. Y más gente ahí también. Claro. Oye, ¿hay gente ya haciendo cola en la Catedral de la Almudena? Dijo Adriana Lastra que iban a hacer un decreto para que no fuera un sitio de exaltación fascista la Catedral de la Almudena. Lo que pasa... Si lo dijo Adriana Lastra ya me quedo más tranquilo. Lo que pasa es que son tan torpes que lo van a sacar de ahí donde está un poco en Casa Dios, nunca mejor mano dicho, derecha, nunca mejor en dicho. Colgamuros, de un sitio donde tienes que ir de vez en cuando, o sea, tienes que ir a conciencia. ¿Sí? Lo van a sacar de ahí y se lo van a colar en el centro de Madrid. La verdad que sería una jugada de opereta magnífica de la España de Berlanga, yo creo. Que al final se convierte la Almudena en un centro de peregrinación falangista, y eso pues les habrá salido genial. O sea, y ahora quieren tratar de evitarlo por todos los medios, y se les ve desesperados, en plan, es que si ahora no lo sacan van a quedar mal, porque dice, no vamos a sacarlo, no vaya a ser que lo metan ahí ya, pero como ya dijiste que lo ibas a sacar, al final no se sabe si entra o si sale. Sí. La disputada tumba del señor Franco, en este caso. Bueno, se podría llamar, en vez del disputado voto del señor Cayo. Bueno, vamos a hablar de temas más agradables. El fútbol. El día 17, si no me falla la memoria, se enfrentan por primera vez esta temporada en el derbi regional, sí, capítulo 1. No queda nada ya. No queda nada. Real Oviedo, Real Sporting. El sábado, cuando estén jugando... Se va a estar emitiendo el informativo semanal. ¿Qué pronóstico haces? Y dime si la comunidad asturiana en Madrid, pues está ahí ya también haciendo su quiniela. Sí, claro. La comunidad asturiana vive el fútbol con mucha pasión. Yo lo comprobé en el Wanda Metropolitano cuando jugó el Oviedo contra el Rayo Majadahonda, que tristemente perdió. Pero éramos mayoría azul. Que gente de Majadahonda, no solo los que vinieron, que se situaron arriba
ahí en a tomar por saco. En las alturas. Sí. Sino en la tribuna, gente de Madrid, o sea, gente de Oviedo que vive en Madrid, había mucha bufanda azul. Se vive con pasión porque además hay bares concretos. Yo sé que la Peña Azul Madrid está donde la Glorieta de Bilbao, el Cien Gaviotas. Y la gente se reúne ahí a ver el partido con mucha fusividad. Bueno, como son todos del mismo equipo, no hay problemas. Claro. Y si te digo una quiniela, pues bueno, yo espero que el Oviedo gane porque tenemos mejor plantilla que el año pasado, y el año pasado ya ganamos en el Tartiere. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, a ver al final quién se lleva el gato al agua. Roberto, para finalizar, que invites a la gente a que los sábados a partir de las 9:30 en el informativo Asturias es Noticia, que conduce nuestra compañera Carmen Baragaño, bueno, pues van a tener toda la información de Asturias y también lo que ocurre en Madrid. Sí, por supuesto. Los sábados hablaremos de lo que interesa en la capital en el sentido nuestro local, es decir, los asturianos, qué están haciendo allí, qué está pasando, qué estamos liando y si nos va bien o nos va mal en el sector político, en el sector empresarial, en lo social, en el corazón, que alguno, ya digo, hay por ahí también metido. Y les animo a que sigan el programa para enterarse. Pues muchísimas gracias, Roberto Granda, periodista asturiano en Madrid. Gracias por estar esta noche con nosotros. A vosotros. Feliz viaje de retorno a la capital de España. Gracias. Y nos vemos el sábado a través de la pantalla, ¿eso sí? Sí, vía Skype. Efectivamente, gracias. Nos vamos muy rapidito, publicidad, volvemos y continuamos el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues lo decíamos al inicio, estamos en el mes de Movember. ¿Por qué? Nos hacemos eco de este movimiento, de esta fecha y de esta solidaridad. Bueno, pues para hablar de ello se encuentra esta noche con nosotros, paso a presentárselo, Gerardo Albornoz, él es capitán del equipo Movember Asturias y embajador de la Fundación Movember en España. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juanjo, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí estamos, un año más, porque ya estábamos con ustedes el año pasado que nos hablaba de este tema. Y bueno, vamos a retomar un año después a ver cuál es la situación y en qué están peleando ahí. Para aquellos que estén todavía un poquito despistados, ¿qué es Movember? Pues Movember es una fundación a nivel global, sin ánimo de lucro, cuyo foco de acción principal es la salud masculina. Sí. Y empezó en 2003 en Melbourne, en Australia, donde dos amigos en un bar tomando una pinta de cerveza... Como debe ser. Hombre, como debe ser, sí señor. Echaban de menos aquellos bigotes maravillosos que eran tan vistos en los años 70, 80 y hacía mucho que no se veían bigotes. Y se hicieron una apuesta y animaron a otros 30 amigos a dejarse ese 2003, que era noviembre, bigote. Se dieron cuenta que tenía una repercusión tremenda y que la zona donde estaban haciendo el día a día, todo el mundo les preguntaba que el porqué del bigote. Con lo cual, uno de los amigos de esos 30, su madre estaba recaudando fondos para el cáncer de mama y decidieron que con la visibilidad y con el protagonismo y las preguntas que les habían hecho con el bigote, querían en 2004 volver a dejarse el bigote y ponerlo con un fin social, un fin solidario, y eligieron el cáncer de próstata. Claro. Es en 2004 donde nace la Fundación Movember y donde a partir de ahí y hasta ahora pues llevan más de 1000 proyectos financiados, hay más de 5 millones de personas colaborando con la Fundación Movember y llevan recaudados desde el 2003 hasta ahora pues cerca de 600 millones de euros. Ahí es nada. Bueno, ¿quiénes le integran y quiénes pueden participar? ¿Está abierto a todo el mundo, a hombres, mujeres, a todo el mundo? Por supuesto, la Fundación Movember la integran hombres, mujeres, todo el mundo puede ser parte de la Fundación Movember. Lo ideal es que vayan a es.movember.com y se registren.
Una vez que se registren, ahí van a poder tener toda la información sobre quién es la Fundación Movember, nuestros objetivos, nuestras acciones. Tenemos 3 áreas principales de acción, qué es lo que hacemos en esas áreas y por qué. En cuanto a la salud masculina, porque realmente la Fundación Movember lo que nos trae a la mesa es que la salud masculina está en crisis. Los hombres mueren de media a nivel global 6 años antes que las mujeres. Y hay una crisis de salud masculina donde la Fundación Movember ve una clara oportunidad para ayudar a que los hombres tengan una vida más feliz, duradera y saludable. Bueno, vamos a hablar de esas campañas, o sea, de esos apartados en los que incide la Fundación Movember, bueno, no desde el ámbito médico en este caso. Vamos a diferenciar en 2. Por una parte, el cáncer de próstata y el cáncer testicular. Sí, bueno, estas son 2 áreas que trabaja obviamente la Fundación Movember. La primera, el cáncer de próstata, es un área donde la Fundación Movember está trabajando pues, con muchísimos proyectos donde se invierte dinero a nivel global para poder sacar investigaciones que podamos avanzar en lo que es la cura del cáncer de próstata y sobre todo ayudar a los pacientes de cáncer de próstata a tener una vida saludable, ¿vale? Y una vida con las menos impactos posibles, porque una vez que tienes o se va por el trayecto de cáncer de próstata puede haber efectos importantes, ¿no? Efectos como pueden ser impotencia, incontinencia urinaria, que imagínense, ¿no? Lo que significa para un hombre, ¿no? Estar en esos estadios. Con lo cual ahí la Fundación Movember lo que quiere es dar las herramientas adecuadas a los hombres para que tengan información y para que sobre todo cada uno de ellos empiecen a trabajar en prevención. La mejor medicina es la preventiva y para hacer prevención hay que tener información. Información de calidad, concisa, concreta y veraz. Por eso yo animo a todo el mundo a que se olvide del doctor Google y vaya a sitios en internet o a su especialista, ¿no? Entonces, en el cáncer de próstata, todos aquellos hombres que tengan 45 años y que hayan tenido bueno, pues familiares que hayan tenido cáncer de próstata, o si eres negro, porque la raza negra es más propensa al cáncer de próstata, siempre se les anima a que vayan a un especialista y simplemente abran la conversación de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y la revisión no es ya empezar como todo el mundo y todos los hombres que tienen siempre un miedo atroz, no, es que me van a hacer un tacto rectal. Bueno, obviamente la próstata hay que tocarla, ¿no? Pero no es la primera prueba que te hacen. Hay indicadores de PSAs, hay distintos cultivos para poder ver cómo está esa persona en concreto a nivel de próstata. Si no tienes antecedentes familiares o no eres de raza negra, cuando tienes 50 años tienes que ir al urólogo, al especialista y empezar a abrir una conversación. Entonces es muy importante tener esta información, muy importante que el hombre aprendamos a naturalizar que los controles rutinarios son importantísimos y que algo cogido a tiempo salva vidas. El cáncer de próstata cogido a tiempo tiene un índice de superación del 96%. Casi nada. Si te descuidas y dices tú, yo no voy ahí, a mí en este cinturón mío de seguridad no me toca a nadie, un paisano y un paisano, a mí yo... ¿Para qué? Si estoy como un roble. Cuando empezamos con esos hábitos que ya son absurdos, que llevan detrás miedo, miedos, entonces es cuando el cáncer de próstata, sus niveles de curación bajan a un 26%, cuando se coge de una manera tardía. Demasiado tarde. Entonces, esto es algo muy importante que poder trasladar a la sociedad y a los hombres. El cáncer testicular es el más común en varones entre 15 y 35 años. El índice de curación del cáncer testicular es muy alto, ¿vale? Ahora bien, si no se coge a tiempo, si no se trata bien, pues la manera de abordar el cáncer testicular es más agresivo, es más invasivo, con cirugía, etc. ¿Qué es lo que recomendamos? ¿Qué es lo que queremos, bueno, pues sobre todo comunicar a la gente más joven? Que igual que las mujeres, de las cuales todos los días aprendemos, ¿no? Por su coraje, por su forma de ser, pues igual que las mujeres se autoexploran las mamas,
nosotros nos tenemos que autoexplorar los testículos, ¿vale? Claro. En clave de humor siempre decimos que siempre hay una buena razón para tocarse las pelotas. Efectivamente. Y no hay nada mejor sin que la duda. salud. Entonces el mejor momento para hacer esta autoexploración, y es importante que se empiece a hacer una vez al mes desde los 15 años, es en la ducha. Claro. Con el agua tibia, donde la bosa escrotal pues está más tersa y donde tranquilamente uno puede palpar un testículo, el otro. Si nota algo, un nódulo o algo que no le va bien, que le duele, es importante que vaya al especialista. Pero más importante todavía es que lo hable. Muchas veces alguien nota algo, y sobre todo los hombres, y nos lo callamos. Y hay miedo. Y hay miedo, no lo hablamos, no lo hablamos ni con tu padre, ni con tu madre, ni con tu pareja. Entonces es importante que tiremos esos tabús y que hablemos de estas dos áreas, cáncer de próstata, cáncer testicular, que hay información y que lo hagamos de una manera rutinaria y que creemos hábitos, ¿no? Hábitos saludables. Bueno, vamos a hablar de la recaudación de esos donativos. ¿Cuál es el objetivo, si es que hay marcado un objetivo a recaudar? Siempre nos marcamos objetivos de recaudación, ¿no? Sí. En particular en el equipo que capitaneo, que es un orgullo para mí aquí en Asturias. Este año tenemos el reto de llegar a los 20.000 euros de recaudación. Correcto, 20.000 euros. 20.000 euros. Y estamos un poco rezagados, llevamos solo 4.000 euros, que no es poco, que es una gozada. El año pasado recaudamos 16.000 euros y en la campaña del 2016 recaudamos 15.000 euros. Hemos sido durante 2 años consecutivos el equipo más visible a nivel de España a nivel de recaudación de fondos. Claro, pues hay que repetir, hay que hacer el triplete. Ojalá, entonces, ojalá que podamos. Hay que conseguir ahí el triplete en este caso. Bueno, el otro área en el que se centran también es la salud mental y la prevención de suicidios, porque si los hombres no hablamos del tema de la próstata, del tema testicular, de lo que muy poca gente habla es el tema de los suicidios. Sigue siendo un tema tabú en España. Sí, y gracias por traerme, ¿no?, esta tercera área, ¿no?, a la mesa. Sí, por supuesto, parece que es un tabú, pero son realidades de las que tenemos que hablar con el mayor respeto y la mayor naturalidad. Sí. 3 de cada 4 suicidios son de varones. El suicidio es la causa de muerte no natural principal en los varones. Sí. A nivel global anual hay 500.000 personas que se quitan la vida. Entonces, obviamente hay una crisis en cuanto a lo que es la salud mental del varón y el suicidio, y por eso la Fundación está llevando a cabo proyectos para prevenir el suicidio. Es muy importante que seamos muy conscientes de lo importante que es el quitarnos ese caparazón que muchas veces nos ponemos los hombres, quizás por una interpretación errónea de la educación masculina, de qué se interpreta por esa educación masculina. Muchas veces no somos capaces de expresar nuestros sentimientos, nuestros miedos, y no solo a nivel de si detectas algo que no va bien a nivel de próstata o testicular. Muchas veces la presión del trabajo, o relaciones sexuales, o relaciones de amistades, muchas veces somos nosotros los que nos guardamos todo, ¿no? Entonces es muy importante el preguntar a un amigo, ¿qué tal estás? Pero no como si fuese una coletilla, ¿qué tal estás? No, preguntándolo de verdad. ¿En serio? En serio. Sí, cuéntame, ¿qué tal va todo? Entonces es muy importante abrir conversaciones y escuchar. Y muy importante que la gente no se sienta una extraña, ¿no? Es importante abrir diálogos. Es muy normal tener miedos, pero es muy importante estar rodeado de un grupo de amigos, familia, para poder conversar, ¿no? Entonces es muy importante, ya lo digo y lo reitero, que aprendamos a dialogar, a escucharnos y que no tengamos miedo, ¿no? Lo de un paisano no llora, ¿no? Esas terminologías que se nos decía, es muy importante saber hablar de tus emociones, no tener miedo a hablar de ellas, y que entre todos nos podemos ayudar y no sentirnos extraños. Sin duda. Bueno, parece que nos hemos puesto un poco tristes. Vamos a hablar, por cambiar totalmente, dar un golpe de timón. El símbolo de la campaña es el bigote. Usted luce ahí un espléndido bigote a lo Errol Flynn, más o menos. Bien, hay que poner bigote para sumarse a la campaña.
¿Vale así con esta barba un tanto arreglada, descuidada, descuidada, que llevo yo y me cuesta disgustos con mi madre? Mira, la barba no vale. La barba no vale. Ya te riño, ahí te tiro de las orejas. Un aliado de mi madre, en este caso. caso. La barba no vale, sí, el bigote es el que vale, porque es nuestro símbolo y solo llevar el bigote. Si te cuento mis últimas 2 semanas de bigote, son terroríficas, son atroces, porque eran una maratón de hormiguillas, una que iban creciendo poco ahí, a poco, ¿no? Claro. Ahora ya empiezo a estar un poco más orgulloso, ¿no? Bien. Pero la razón de dejarse bigote es que la gente te ve con bigote y entonces te pregunta qué es lo que hay detrás. A la Fundación Movember no nos gusta, y a los que integramos Movember, todos los colaboradores, ir parando a la gente para contarles qué es la Fundación Movember. Lo que intentamos al dejarnos el bigote crecer y que la gente lo vea es que la gente nos pregunte qué haces con bigote. Claro. Y es ahí donde entonces hay una escucha activa y entonces si quieres que te lo cuente, y tenemos 5 minutos de diálogo, ¿no? Claro. Pero a la Fundación Movember puedes ayudar sin dejarte bigote y con tu maravillosa barba, Ahí está. que no la tienes tan mal cuidada. Bueno. Te digo cómo puedes también ayudar a la Fundación Movember. Muy importante, haciendo deporte, lo que nosotros llamamos haciendo move, ¿vale? Hacer deporte, poniéndote un reto. Sí. Durante el mes de noviembre voy a caminar todos los días 10 minutos, voy a correr 20 minutos, voy a entrenarme durante el año para hacer la maratón que es en noviembre de X ciudad, imagínate, la San Silvestre, por ejemplo, ¿vale? Luego también puedes colaborar con la Fundación Movember haciendo eventos, ¿vale? Te quedas con los amigos a tomar un aperitivo y ese aperitivo es tertulia de Movember. Vamos a hablar de nuestras cosas y vamos a hablar de la Fundación Movember, y además de tomar nuestra cerveza, nuestra Coca-Cola, hacemos un fondo de 5 euros y eso va a la Fundación Movember. Correcto. O pueden ser eventos un poco más ya grandes de deporte, como decía antes, o bien de una fiesta, o bien de... Bueno, con lo cual se puede ayudar de diversas maneras. Lo importante es que una vez que quieras ayudar a la Fundación Movember, de la manera que mayor retorno va a tener es si te registras en la página web, que es.movember.com. Es.movember.com. Bueno, pues ahora te registras, compañera Carmen, es.movember.com. Sí. Te registras y ahí puedes actuar como a nivel individual, ¿vale? Como ya parte de la familia Movember, o también puedes asociarte a un equipo y buscar, imagínate, busco el equipo Asturias Movember y me meto dentro del equipo Asturias Movember y a través de lo que yo vaya recaudando y haciendo, contribuyo también a la Asturias Movember y por ende a la fundación. Claro. Bueno, ¿somos solidarios en Asturias entonces? En Asturias somos, yo creo que al menos lo que yo he estado comprobando estos últimos años a través de la Fundación Movember es que somos muy, muy generosos. Siempre digo que Asturias tenemos unas maravillosas montañas, maravillosas costas, maravillosas personas, maravillosas zonas donde comemos y comemos muy bien, pero lo que hay, sobre todo en Asturias, son unos corazones inmensos. Enormes, yo diría. Y todo lo que recaudamos pues van para proyectos, un proyecto muy interesante que llega a España. ¿Proyecto Ironman? Sí. Hábleme de él. Sí, pues es un proyecto muy interesante que llega a través de la Fundación Movember y Fero, cofinanciado, llega a España, es una inversión de 300.000 euros, ¿vale? Y llega a España para quedarse a vista 2 años, va a ser análisis clínicos y recogida de datos de pacientes de cáncer de próstata avanzado. Van a participar diferentes unidades sanitarias que han sido ya seleccionadas en España, y entre ellas ha sido seleccionado el UCA, con lo cual va a ser un proyecto urooncológico multidisciplinar, donde va a participar oncología, urología, radiología. Aquí en Asturias vamos a participar con 50 pacientes. A nivel nacional van a participar en este proyecto 500 pacientes de cáncer de próstata avanzada, con lo cual cada pequeña aportación que se hace a la Fundación Movember, ya sea de 5 euros, 10 euros, es lo que nos hace a nivel global y desde Australia, desde lo que es el comité ejecutivo, tomar decisiones estratégicas para apostar por proyectos, seleccionar a los mejores especialistas, y luego en el UCA, la verdad es que tenemos que estar súper orgullosos. Tenemos un nivel profesional
de médicos y humano espectacular. Sí. Esta mañana he estado con el doctor Emilio Esteban y con el doctor Miguel Evia en una charla y es un lujo, es una gozada. Dos fenómenos, es una gozada. Sin duda. Sí, sí. Bueno, antes de irnos, y ya que estamos hablando de solidaridad, voy a apelar a la solidaridad, de Gerardo Albornoz. Bueno, pues como saben ustedes, estamos empeñados en esta casa también en una campaña solidaria, en la campaña Sonrisas que Sanan. Bueno, pues ya saben que el objetivo de esa campaña pues es recaudar unos fondos, recaudar unos donativos, lograr unos donativos que permitan que podamos comprar juguetes y libros para los niños y los jóvenes que día a día luchan contra el cáncer en Asturias y que muchísimos de ellos están integrados en la asociación Galván. Bueno, pues saben que hay un concierto solidario el próximo sábado, día 24, en la Casa de la Cultura Teodoro Cuesta de Mieres, a partir de las 8 de la tarde, el concierto Música en Serie. Saben que la entrada es libre y gratuita, habrá unas urnas para que puedan ustedes allá, cada cual con sus posibilidades, dar un donativo. Todo el dinero que se recaude pues irá íntegramente destinado a esa compra de juguetes y libros. Nosotros también, además de grabar y retransmitir este concierto, pues queremos poner nuestro granito de arena y a nuestros invitados, pues les hacemos un pequeño juego, que es el juego del limón. Vamos con él. Bueno, Gerardo, pericia, puntería, ¿cómo andamos de eso? Así asa. Así asa. Bueno, vamos a comprobarlo, vamos a ver. Gerardo Albornoz va a participar con €1. Tiene que colocar el euro sobre el limón que está flotando en ese agua. Si la moneda se queda quieta sobre el limón durante un tiempo prudencial, pues se lleva aquella lata de dulces Nuglass procedentes de Camilo de Blas, que es también otro fenómeno, en este caso, de la repostería, de la confitería en Asturias. Una gozada. Sin duda, una gozada. Bien, son una maravilla. Lo habla uno que ya los ha probado en una ocasión, y así, se nota que los he probado. Ahí. Bueno, si la moneda se va al fondo, se engrosa esos fondos que irán destinados a la compra de libros y juguetes. Adelante, Gerardo, es su turno. Y si queda en el limón... No, de canto no queda. No, si queda en el limón y me llevo la de Camilo de Blas, luego la voy a volcar para que vaya bajo el euro. Indefinidamente nunca queda, es decir, aunque se quedara, llega un momento en el cual, las pues ahí vamos. Al fondo en este caso, Bueno, no se puede llevar las Nuglass de Camilo de Blas, pareado en este caso, pero ha aportado a la solidaridad, como también esperamos que ustedes aporten a la solidaridad, no solo de este tema de las sonrisas que sanan, sino también de la Fundación Movember. Para despedirnos, Gerardo, en medio minuto, llamamiento a que la gente, sea solidaria. Bueno, más que la gente sea solidaria, porque yo creo que lo es por naturaleza, la gente es generosa por naturaleza, lo que sí haría un llamamiento sería a todos los hombres que me están escuchando, que sean conscientes y responsables que la salud empieza por uno mismo, que tomen acción ante la salud en relación cáncer de próstata, cáncer testicular y luego salud mental, hablar más, ¿vale? Sí. Y que no tengan miedos a enfrentarse a esos controles preventivos y que sobre todo los adultos podamos hablar de una manera natural a nuestros hijos, porque ahí es donde marcamos la diferencia. Ahí sin duda, ahí está. Pues Gerardo Albornoz, capitán de Movember Asturias, del equipo Movember Asturias, embajador de la Fundación Movember en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado de estar con usted un año más. Muchísimas gracias. Nos vamos muy rápido, volvemos mañana no, que hoy es jueves, volvemos el martes, nada más y nada menos, a las 10 de la noche, pues aquí en el YE de Asturias Televisión. Gracias por su atención, les dejamos con Ahorro y Finanzas, ya saben, lo del dinero. Hasta el martes.